Mis hermanos de Aposento Alto Venecia, muy cordial saludo. Para mí, como siempre, es un privilegio y un verdadero eh, placer poder servirle a mi Señor y a la iglesia de mi Señor Jesucristo. Por eso hoy tengo el privilegio de traer un mensaje con base en lo que el Señor ha dispuesto para su iglesia el día de hoy. Pero antes de eso, como siempre yo lo menciono, con mucho temor y temblor, reverencia por este tiempo de exponer la palabra de Dios, te voy a pedir a ti que me acompañes en oración y que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para poder atender lo que el Señor trae en este día para su iglesia. Padre Santo, gracias por lo que tú has hecho, por lo que vienes haciendo y lo que harás en este mundo y con tus planes perfectos. Gracias porque hoy tal vez el mundo está celebrando, festejando, reuniéndose sin pensar en el gran acontecimiento que tú habías ya diseñado y que era el inicio de ese plan de redención para la humanidad. Gracias te doy porque siendo 24 de diciembre, puedo ser utilizado por ti como instrumento tuyo. Pido que me des sabiduría, entendimiento, que el poder de tu Espíritu Santo sea el que me use a mí para traer este lindo mensaje. Y que tu iglesia guarde en su corazón lo que tú quieres para ellos. Y de igual manera que yo haya guardado el mensaje que tú me has dado a mí también. En tu nombre oramos, mi amado Jesús. Amén. Bueno, y con ese preámbulo de saludo, pues quiero abrir la sesión de hoy pensando en que tal vez no va a ser una prédica muy larga, pero el Señor me ha regalado un pasaje que me puso a pensar y con eso vino a mi mente un, una fábula, si lo queremos ver, en donde me puso a pensar acerca del trabajo. Todos sabemos que hay un animalito al cual el mundo le atribuye un trabajo fuerte y es el burro. Y de hecho hay un refrán que dice que trabaja como un burro. Pues resulta que ese animalito en esta historia era ya viejito y como era viejito no vio, no veía y por esas cosas cayó en un pozo el burrito. Pero el burrito viejo y todo estaba en ese pozo, estaba rebuznando y apareció el dueño. Un pozo profundo, el burrito no podía salir. Y entonces apareció el dueño, ¿dónde está el burro? Y lo escuchó rebuznar y lo encontró en el pozo. Y dijo el dueño, no, no vale la pena sacar ese burro. Ya está muy viejo, me toca llevarlo a sanación, a curación, al veterinario, me toca invertirle y pues no es mucho lo que hace. Más bien me voy a deshacer del burrito. Y llamó a todos sus vecinos y les dijo, vengan, ayúdenme a tapar este pozo porque es un peligro. Y cogieron todos, y ahí se puede caer a usted un niño, y cogieron y empezaron a paliar y a paliar arena. Y claro, cuando cayó la tierra, la idea del dueño del burro era sepultar al burro. Y entonces cuando empezaron a paliar, el burro dejó de rebuznar y, y apenas empezaron a tirar la arena, el burro dejó de rebuznar. Y paliaron y paliaron y paliaron y paliaron, y al final, cuando ya después de paliar un buen rato, apareció el burro, sacó las paticas y salió. ¿Qué era lo que había ocurrido? Pues el burro estaba desesperado rebuznando y cuando le tiraron tierra, pues le cayó en la cabeza, se sacudió y es una fábula. Y pensó y dijo, aquí está mi oportunidad. Y entonces cada vez que tiraban una palada, se hacía para un lado del este. Y tiraban otra palada y se hacía para el otro lado. Y cada vez que tiraban una palada, entonces se subía en la arena y se subía en la arena. Y cada vez que tiraban una palada, había una palada, de tal manera que tiraban la arena, él se corría y después se subía. Hasta que taparon todo el hueco y él poquito a poco fue llegando hasta que sale. Con esto y con esta breve introducción, venía a mi mente
que muchas de las cosas que hemos vivido en este año, tanto en la iglesia de manera personal, nos deben llevar a aprovechar las dificultades para para una solución, para algo que viene más adelante, ¿cierto? Que si, así como hizo el burrito, aprovechó su difícil circunstancia, que al verse que iba a ser enterrado, miró que había una oportunidad en aprovechar eso para salir, aunque no es lo mismo, ¿sí? El mundo hace más de 2000 años y hoy, ¿sí? Están celebrando. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Hace 2000 años, en medio de la dificultad del pueblo de Israel, en medio de que María y José viajaron mucho tiempo para llegar a Belén y dar a luz al creador del mundo, al niño Jesús. En esa dificultad estaba la oportunidad para la humanidad, esa oportunidad de redención. Me preguntaba yo si en medio de las dificultades, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Si al recibir una palada de tierra digo, bueno, me voy a dejar enterrar, o qué voy a hacer para. El burrito salvó su vida. Pero la invitación en esta mañana es que con esta fábula pensemos, ¿qué estoy haciendo yo para que a pesar de las dificultades glorifique el nombre de Dios? Y estas dos reflexiones antes de entrar en materia vienen a mi mente porque por muchos años hemos ya invitado y bueno, la pandemia cambió un poquito todo, pero hemos queriendo crecer, que la iglesia se motive y que viva realmente la pasión de servirle al Señor. Pero muchas veces me he preguntado, y hace poco tiempo, no mucho tiempo, el Señor me dio respuesta de qué será lo que puede estar pasando. Esa respuesta es, pues uno se pregunta, ¿qué será lo que puede estar pasando? ¿Por qué eh, vemos esa pasión por algunos hermanos en otras iglesias y les sirven y todo, en grupo de ujieres? O sea, se ve la pasión con la que se sirve en esa iglesia y se ve la pasión con la que realmente hay una dinámica de iglesia muy diferente. Me preguntaba por qué en Venecia no. Y cuando hablo de que la respuesta es lógica, aunque no clara para todos, inclusive para mí, el Señor me lo tuvo que revelar. Me regaló un pasaje, con lo cual, y es el que quiero compartir con ustedes y es el eje central de esta prédica. Me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6, versículo. Este hermoso pasaje, muy cortico, ¿sí? Y van a ser tal vez a lo sumo 8 versículos muy rápidamente, ¿sí? Pero realmente muy enriquecedor. Y habría esta prédica o esta enseñanza con esta fábula porque a veces las dificultades son las que hacen que las cosas tomen otro rumbo, resurjan, renazcan. Venecia ha venido pasando algunas dificultades por muchos años económicamente, muy regular. Ahorita por la pandemia un poco dispersados, no nos congregamos. De 100 personas, de 120 personas que pueden estar en la congregación, nos congregamos 50. De esas 50 no servimos todos, servimos muy poquitos. Y realmente se necesita pensar en qué es lo que está pasando. Entonces vayamos al libro de Isaías, en donde la palabra de Dios dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra es llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Tal vez un pasaje que muchos hemos leído, una frase que hemos tenido en el corazón, en nuestra mente, pero tal vez no en nuestro corazón. Y ese es el pasaje central de esta mañana. ¿Por qué habría yo este sermón como con dificultades? Porque Isaías en el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, él está describiendo realmente un acontecimiento que en ese tiempo tenía un tinte de dificultad. Tal vez, como dicen los eruditos, los conocedores de la historia, eh, menciona al rey Usías, que tal vez había sido un excelente rey, un buen rey. Y ese excelente rey que reinó durante 52 años acababa de morir. Una noticia triste que indudablemente frente a todo lo que estaba pasando, marcaba el hito de dificultades. Él que por 52 años gobernó y había vencido a los filisteos, a los árabes, a los amonitas, ¿m? Y había tenido muchos logros, había muerto. Ahora, cuando muere el rey, tal vez estaría pensando el pueblo e inclusive Isaías. Bueno, el buen rey Usías ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Israel será llevado en cautiverio. Se acabará la prosperidad y llegará a un periodo de depresión. Y con esas preguntas hizo lo que todo hombre, o con esas inquietudes, eh, mm, dificultades, hizo lo que todo mundo, todo hombre debería hacer. Y pensemos en lo siguiente. Isaías indudablemente conocía a Dios, conocía al Señor, tenía una relación tal vez con Él, así como tal vez tú y yo conocemos al Señor, así como tenemos una relación con Él. Pero Él ante esas dificultades hizo lo que tú y yo debemos hacer, tal vez apartarnos, ir a orar. Él se fue para el templo a orar, ¿cierto? Pero nosotros debemos ir a un lugar apropiado, el que sea el más adecuado, el que tú tengas para estar en esa intimidad con Dios. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. El Salmo 29:9 dice, en su templo todo proclama su gloria. Para Isaías existía el templo. Nosotros debemos tener un lugar especial para que en medio de las dificultades podamos clamar al Señor y Él sea quien nos guíe. Ahora bien, en el templo fue donde realmente, en ese momento de oración, hubo algo especial para Isaías. Y viene el versículo 2, o el versículo 1 mejor, la parte media. Voy a leerlo desde el principio. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, en ese momento de oración, estaba viendo al Señor. El Señor se le estaba revelando. Cuando tú y yo oramos, queremos que el Señor nos hable, se nos revele. Pero aquí quiero resaltar es lo que estaba viendo Isaías era algo majestuoso.
La Nueva Traducción Viviente lo describe como: vi yo al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Cuando hablo de majestuoso es algo que no alcanzamos a imaginar. Y el versículo 2 dice: por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Cuántos no lo dice la Biblia? Pero era algo que era de una belleza incalculable. La versión Reina Valera utiliza perdón, Nueva Traducción Viviente utiliza una palabra bien interesante. Lo asistían poderosos serafines. No eran cualquiera. ¿Mm? Eran, bueno, yo no sé qué, no me alcanzo a imaginar eso, pero dice, asistían poderosos serafines, como lo cuidaban, lo respaldaban. Entonces, imagínense en esa escena. Qué rico que tú y yo en un momento de oración podamos descubrir eso también. Podamos ver la respuesta del Señor en nuestra oración y ver cómo el Señor nos puede hablar a través de su palabra. Y el versículo 3, y aquí ya vamos entrando en materia hacia donde quiero dirigir mi mensaje. De esos querubines que estaban ahí, serafines, dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero no era cualquier voz, era algo que realmente era algo estruendoso, majestuoso, que daba hasta temor, como lo describe el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Yo nunca he estado en un terremoto, gracias a Dios, pero cuando vemos demoler un edificio, eso suena terrible. Cuando se demuele un edificio, sale como humo, pero realmente es polvo. Pero era tanto el poder de las voces clamando al Señor, diciendo: Santo, 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 de esos serafines, que se sentía temor. O sea, se sentía temor. Y aquí es donde quiero ir a la primera parte de mi mensaje. Estamos teniendo un encuentro con Dios cuando oramos y cuando Él nos entrega su palabra, de tal manera que realmente nos sentimos temerosos de lo que estamos haciendo. Cuando hablo de temor no es miedo, sino la reverencia de lo que estamos haciendo. Realmente estamos sintiendo que el Señor nos está hablando y que yo estoy buscando de Él. Es posible que no, es posible que sí, pero el Señor quiere tener un encuentro contigo y que reconozcamos su magnificencia, que reconozcamos su deidad. Es triste hoy pensar en un día como hoy, 24, en donde la gente se ha olvidado quién es Dios y se ha limitado mucho y no estoy diciendo que esté mal, a las reuniones familiares, a los regalos, a la decoración, ¿sí? Pero muchas de las personas que celebran eso, muchos están olvidando el verdadero acontecimiento, el Dios Todopoderoso hecho hombre en un pesebre. Y luego ese hombre era el que le iba a dar libertad del pecado al mundo. Y eso se olvida. Ese Dios que están alabando esos querubines, de tal manera, es ese Dios al que tú y yo tenemos acceso todos los días. Afuera hay muchas personas que realmente no están entendiendo quién es ese Dios. Y me preguntaba, ¿será que la iglesia no está entendiendo es la deidad, la magnificencia, lo impresionante, la reverencia que debemos tener con Dios? Que en ese acto sublime de amor dejó su trono y se hizo hombre para vivir con nosotros, entregar su vida en una cruz para darte vida eterna a ti y a mí. Entonces, la primera cosa es pensar, mis hermanos, y decirles,
un encuentro con Dios que genere en nosotros el reconocimiento de quién es Él realmente. Cada vez que vayamos a orar y a buscar su palabra, que entendamos con quién estamos tratando de entablar una relación, una comunicación. Es muy, muy importante que lo podamos hacer, que podamos entender. Y cuando esos querubines estaban haciendo estremecer y moverse los quiciales, como dice la palabra de Dios, ¿m? Los cimientos, y todo se llenaba de humo, ya porque realmente había un movimiento fuerte. ¿Qué pasó con Isaías? Se llenó de temor, sintió reverencia, se sintió miedo, temeroso. Y viene aquí el versículo 5, en donde dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías entendía que él, a través de ese trato, entendía que él era inmundo, que él no podía, no debía estar en esa escena. La reacción de Isaías fue semejante eh, a la de varios hombres que pudieron contemplar la gloria de Dios. El problema es que muchos eh, tuvieron la manera adecuada de manejarlo. El tema es que ese temor le hacía entender a Isaías su verdadera condición de pecado. Cuando él está hablando de, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, había visto al rey. ¿No? La buena noticia es que, y ya lo sabemos, y la palabra de Dios lo describe, es que, y por eso decía, él ya conocía a Dios, pero tal vez le faltaba algo. Este capítulo empieza y describe el verdadero llamado a ser profeta para Isaías. Dice la palabra de Dios en Juan en su primera carta, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, a pesar del temor, debemos estar conscientes de que vamos y confesamos nuestro pecado, pero volvemos a caer en pecado. Esa experiencia de sentir que estaba sintiendo Isaías, de sentirse inmundo, es natural en ti y en mí porque somos pecadores por naturaleza. Lo que debemos es entender que necesitamos que Cristo nos limpie de ese pecado. La experiencia que él estaba sintiendo, ay de mí, la vivieron varios hombres, como Job. ¿Mm? Cuando al estar en la presencia de Dios, tuvo la reacción y dijo, me aborrezco a mí mismo. Eh, Tal vez otro hombre que dijo eso fue el mismo Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:17 lo describe. Cuando vi, caí a sus pies como muerto, porque entendían, y así es, esa es lo que estoy tratando de demostrarle a la iglesia que entendí yo, que cuando yo me acerque al Señor, debo entender que soy nada frente a su magnificencia y debo humillarme y debo buscarle y pedirle realmente que me limpie de esa maldad, de esos labios impuros, porque vivo en un pueblo de labios impuros, como lo manifiesta Isaías. Lo interesante aquí es que como lo describe el versículo 5 a la parte final,
y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él sabía que no era digno y que soy muerto, o sea, prefería estar muerto, ¿cierto? Dios conoce nuestra condición de pecado. Sin Cristo estamos muertos, definitivamente, en nuestro pecado. Pero cuando Cristo vino al mundo en un pesebre y luego 33 años después sacrificó su vida para darte vida eterna a ti y a mí, para el perdón de nuestros pecados, entendemos que hay un propósito. Isaías lo quiere mostrar así. Y el versículo 6 dice, y volvió hacia mí uno de esos serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de las tenazas. Ese carbón era tomado de ese altar en donde, entre comillas, iba a ser quemado todo el pecado. Entonces se acercó con un carbón. No sé ustedes, pero yo una vez haciendo un asado, saltó un carboncito rojo, ¡pum!, en mi zapato, y de una vez lo quemó, lo perforó y me pegó un quemón en un pie. Terrible, me salió una ampolla. Y es algo bien, bien interesante. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido al rojo vivo, tomado del altar con unas tenazas. O sea, no lo cogió con su mano, sino con unas tenazas. O con sus alas, no con sus alas. Y con un propósito. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Mejor descripción o mejor preámbulo para el sacrificio de Jesús en la cruz no puede haber. Jesús conoce nuestra condición, así como decía Isaías, estoy muerto por mis labios inmundos. Y en ese encuentro personal, Dios conoce de ti y de mí. Dios nos conoce. A Dios no le importa los pecados, fracasos, errores, defectos con los que hayas estado antes o ahora. No. En ese momento, cuando el serafín se acerca y le toca con ese carbón, es una figura de cómo la sangre preciosa de Cristo y su poder, cuando le reconocemos a Jesús, a ese niño que nació en un pesebre, ese Dios que nació en ese pesebre, que creció como hombre y que voluntariamente entregó su vida para derramar su sangre, para lavar y limpiar nuestra culpa y perdonar nuestro pecado. Es ese mismo toque de ese carbón al rojo vivo en los labios de Isaías, porque él manifestó labios impuros. Tú y yo somos pecadores, somos impuros, y la sangre de Cristo es la que nos limpia. Y ese serafín se acercó y lo tocó. Pero mira qué interesante. Para que eso hubiese ocurrido, primero tuvo que Isaías reconocer su condición de pecador. Y es mi anhelo que tú realmente en algún momento hayas reconocido tu condición de pecador, que necesitas de Cristo, de que seas tocado por el poder de la sangre de Cristo, así como Isaías fue tocado con ese carbón. Pero más allá de eso, listo, genial, tú y yo hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Fantástico, qué bueno, qué buena noticia que la iglesia sea limpia, que sea librada, salvada. Eso, no hay mejor noticia. Y el versículo 7 lo describe, dice, tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Y acaba de decir que Dios
A Dios no le interesa nuestro pecado. Todos nuestros pecados fueron echados al fondo del mar, lo escribe la Biblia. Pero entonces debe haber un propósito. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y por qué Cristo murió en la cruz por mí? Debe haber un propósito. Y es claro que tú y yo tenemos un propósito. Dios quiere saber cómo será nuestra vida después de ese encuentro personal con Él, después de ese toque de ese carbón en los labios, después de que experimentemos el sello del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y seamos marcados por ese sello precioso de Cristo, cuando le aceptemos a Él como Señor y Salvador. Él quiere saber qué vamos a hacer, qué es. Y para ti y para mí hay un llamado. El tema es, en este punto, si conocemos ese llamado, si hemos sido llamados, si realmente Dios te ha mostrado qué hacer. A Dios no le importaba quién era Isaías o con quién estaba. A Dios no le importaba si los labios de Isaías estaban inmundos, porque a Dios le importaba quién era Isaías y su encuentro personal con él. Dios sabía que después del encuentro de Isaías iba a ser otra persona. Dios sabía que tú, después de encontrarte con Jesús realmente, si has tenido ese encuentro con Jesús, eres otra persona. Dios quiere conocernos sin importarnos. Otra cosa, quiere tener una relación. A Dios le interesa es qué es lo que va a pasar después de ese encuentro. Tu obediencia, lo que tú vas a hacer. Y con esto no estoy diciendo que hay que dejar todo, ¿no? Pero miremos, y es la cúspide del mensaje de hoy, por eso hablaba que era un mensaje corto, del mensaje y es el versículo 8. Después de que Isaías fue tocado, ¿m? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Mira lo interesante. Él primero, Isaías, reconoce que es pecador. Luego es limpiado con el carbón, es cauterizado, por decirlo de esa manera, es limpiado. Y ahí se le abre la capacidad de escuchar lo que el Señor le pregunta. A Isaías le dijo, ¿a quién iré? Perdón, ¿a quién enviaré? Y a quién irá por nosotros? Y, y mira que curiosamente ahí escuchó, antes no. Y me preguntaba, y aquí viene ya parte de lo que al comienzo yo estaba mencionando a la iglesia. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que no permite que haya ese crecimiento espiritual, si me permiten usar esa palabra, para que las personas desbordemos en querer servirle al Señor, en querer estudiar en un instituto bíblico, en querer hacer una misión, en querer discipular a otros, en querer servir en el servicio, en querer aprender un instrumento para la alabanza, en querer eh, tener un discipulado en casa, en todo eso, en lo que vivimos como iglesia. El contexto de Isaías era diferente. Pero si ustedes me preguntan a mí, y mi anhelo es que cuando hace 22 años me pasó que tuve ese encuentro así como Isaías, que la sangre preciosa de Cristo me limpió de mi inmundicia, pude empezar a oír la voz. Y estoy seguro que muchos de mis hermanos aquí han escuchado esa voz. Y en muchas partes. No estoy diciendo que sea en esta iglesia ni que seas tú, no. Pero posiblemente tú no has escuchado lo que Dios quiere porque aún no se ha reconocido realmente una condición de pecado o existe el pecado y no lo queremos dejar. Y si no lo reconozco, pues
No voy a los pies de Cristo. Tal vez si eres salvo. Sí, eso no hay discusión, salvo porque he reconocido a Jesús. Pero no voy continuamente a los pies de Jesús para ser lavado, para ser limpiado. Y como mi condición está en pecado, pues tal vez no escucho la voz y no soy obediente a lo que Él quiere que yo haga. Y por eso no estoy sirviendo. Suena triste, suena fuerte, pero tal vez eso es lo que está ocurriendo. Y cuando mencionaba al principio de este sermón que posiblemente lo que pasaba era, y la respuesta a mi pregunta es, tal vez hay pecado que como iglesia no queremos dejar. Que hay pecado que como yo, o sea, que yo no quiero dejar. Hay pecado que tú no quieres dejar. Y no hay un verdadero arrepentimiento para ir y entregárselo al Señor y ser limpios. Decirle, Señor, y darle esa respuesta así como la dio Isaías frente a la pregunta. La Reina Valera dice, frente a la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, heme aquí y envíame. El versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta es, aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Anhelo que frente a esa pregunta que el Señor te haga, se levanten muchas personas, muchos servidores, que transformen nuestra iglesia, que le den una cara diferente, que podamos tener otras iglesias derivadas de la nuestra, una transformación completa. Alguna vez alguien me decía, Vladi, pero siempre son los mismos. ¿Dónde está la iglesia? Y no, la iglesia toda nos sirve. Y es algo que venía en mi mente, que el Señor en estos días me está confirmando que tal vez eso es lo que está ocurriendo. Y la pregunta, y mi ánimo es decirte a ti, mi hermano, si hay algo que te tiene, que no te deja avanzar, que hay una condición de pecado, déjala, confiésala. Siente el temor que sintió Isaías al escuchar santo, santo, santo. Porque no hay nada como estar en perfecta comunión con Cristo y entender su santidad, su magnificencia, para que Él diariamente nos limpie y nos diga qué hacer frente a la pregunta. Aquí estoy yo, envíame a mí, dijo Isaías. El reto para la iglesia es, el reto para ti, hermano, y el reto para mí es que le digamos a Jesús, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Dime en qué, colócame el querer como el hacer. Equípame con los dones espirituales y permíteme vivir mi vida entregada a ti. Acompáñeme en ahora. Padre Santo, en esta mañana tal vez te damos a ti la gloria y la honra porque este mensaje es algo fuerte. Es el mensaje que me pusiste en el corazón tal vez en esta fecha para tu iglesia frente a las preguntas que te he hecho muchas veces de manera personal y he visto tu fidelidad al responderme con tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, compartirlo con la iglesia, de ser usado como instrumento tuyo. Y sé, Señor, que tú estás en control, que si tú quieres que nuestra iglesia sea diferente, vas a generar un avivamiento, un cambio, una transformación que tal vez no está en nuestra mente. Y que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar ese deseo de dejar atrás cualquier cosa y que lo que pasó atrás ha sido perdonado. Que nuestra naturaleza pecadora día a día vayamos a tus pies para ser limpios y que te preguntemos a ti, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, envíame a mí. Te ruego, Señor, que nos estés dando ese despertar, no para nosotros, no para nuestra
para nosotros mismos, sino para glorificar tu nombre, mi amado Jesús, y exaltarte a ti. Y tal vez como poder decir como decían los serafines, santo, 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 darte a ti alabanza y gloria. Amén. Querida iglesia, ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Le doy gracias a Dios por su amor, su fidelidad y nos vemos pronto. Bendiciones. Chao.